Me encuentro atrapada en una situación compleja, atrapada entre las obligaciones familiares y las tensiones financieras dentro de mi matrimonio. La idea de recibir mi legítima herencia parece desvanecerse, opacada por la constante búsqueda de riqueza de mi esposo y mi suegra. En el matrimonio, uno pensaría que una herencia sería un derecho natural. Sin embargo, para mí, cada vez se siente más fuera de alcance. Tanto mi esposo como mi suegra están obsesionados con el dinero, y su codicia llega hasta el punto de reclamar audazmente la riqueza ganada con esfuerzo de mi difunto padre como si fuera suya. La idea de entregar lo que mi padre luchó por conseguirles no solo es inimaginable, sino imperdonable. Con cada día que pasa, mi determinación crece más, y me niego a sucumbir a sus deseos insaciables. Déjenme presentarme. Soy una mujer de 44 años, navegando un matrimonio de 20 años, equilibrando las tareas del hogar y una carrera demandante. Mi esposo, John, de 46 años, trabaja en un supermercado cerca de la estación. Nuestras vidas se cruzaron por primera vez durante mis años universitarios cuando trabajaba medio tiempo en la misma tienda. Lo que comenzó como citas casuales finalmente llevó al matrimonio cuando tenía 24 años. Y ahora tenemos un hijo, Bill, que recientemente empezó la universidad. Mi vida está llena de responsabilidades, pero existe una sensación subyacente de incomodidad, derivada del gasto imprudente de mi esposo. Si bien ciertamente tiene derecho a gastar nuestro dinero, sus constantes demandas de más, junto con su falta de transparencia, solo aumentan la tensión. Cuando surgen asuntos financieros con mi esposo y sus padres, se convierte en un campo de batalla. Mi resistencia a sus interminables solicitudes es recibida con hostilidad, y la atmósfera se llena de tensión. Afortunadamente, mi hijo Bill comparte mis puntos de vista sobre sus abuelos y se asegura de mantenerse alejado siempre que ellos los visitan. Sin embargo, una revelación impactante de Bill añade una nueva capa de conflicto. Recientemente fue testigo de la infidelidad de mi esposo, un descubrimiento que me ha dejado más devastada que enojada. Mientras Bill me insta a pedir el divorcio, encuentro consuelo en su apoyo, pero decido confrontar a mi esposo antes de tomar medidas drásticas. Mientras me preparo para confrontar a mi esposo, la situación se interrumpe por una visita inesperada de él y sus padres. Su llegada, aparentemente inocente, toma un giro inesperado cuando mi esposo propone un lujoso viaje a Hawái, exigiendo $5,000 para financiarlo. La frustración alcanza su punto máximo, y los confronto no solo por sus expectativas financieras, sino también por la infidelidad de mi esposo. La habitación cae en un silencio profundo mientras me preparo para las consecuencias de esta revelación. Lista para abordar el asunto de la infidelidad, confronté a mi esposo, quien inicialmente negó las acusaciones, alegando confusión y cuestionando la necesidad de pruebas. Le dije que Bill lo había visto entrando a un hotel con otra mujer, a lo que él respondió cuestionando la credibilidad del observador. Frustrada, dudé, no queriendo dirigir mi ira hacia nuestro hijo, Bill, quien había compartido esta información tan perturbadora. Increíblemente, mi suegra restó importancia a la seriedad de la infidelidad, sugiriendo que perdonar algunos engaños es normal en los hombres. Me resulta repulsivo que una mujer excusara tal comportamiento. Sin embargo, la conversación rápidamente volvió a centrarse en su demanda de dinero para el viaje a Hawái, un tema que mi esposo adoptó con entusiasmo, dejando la infidelidad sin resolver. Exasperada por los interminables conflictos financieros y la insensibilidad moral, anuncio calmadamente mi decisión de divorciarme. En respuesta, mi esposo amenaza con reclamar la mansión de mis padres como parte de la división de bienes. A medida que la discusión se intensifica, suena mi teléfono, interrumpiendo la tensión. Es mi tío, el hermano de mi padre. Con malas noticias, mi padre se ha desplomado, ha perdido el conocimiento y ha sido trasladado de urgencia al hospital en ambulancia. Al llegar al hospital, informo a mi esposo y a sus padres sobre la situación antes de irme. Al llegar, me entero de que mi padre está estable pero en estado crítico. A sus 67 años, mi padre había pasado su vida construyendo el negocio familiar, enfrentando desafíos para brindarnos una vida cómoda. La noticia de su repentino problema de salud me deja temblorosa, y reflexiono sobre su papel insustituible en mi vida. En los días siguientes, mi padre recobra la conciencia, lo que nos brinda algo de alivio. Bill y yo lo visitamos, pero la llamada del doctor trae malas noticias. La condición de mi padre es peor de lo que esperábamos, agravada por años de sobrecarga de trabajo. En los días posteriores, mi padre fallece y estoy consumida por el dolor. A lo largo de todo esto, Bill sigue siendo una constante fuente de apoyo. Como hijo único, la responsabilidad de los arreglos funerarios recae exclusivamente sobre mí, y la apatía de mi esposo solo aumenta mi tensión emocional. En el funeral, mis suegros se presentan,
comentando sobre la casa familiar con curiosidad inapropiada sobre su valor. Después de la ceremonia en memoria de mi padre, mientras trato de procesar su muerte, mis suegros, tanto el padre como la madre de mi esposo, vuelven a visitarnos. Esta vez, su atención se mantiene firmemente centrada en preocupaciones materiales, con mi suegra fijándose en la grandiosidad de la casa y mi suegro indagando sobre su posible valor. Se van, aparentemente satisfechos con sus investigaciones financieras, dejándome sin palabras. A medida que comenzaba a procesar mi dolor y guardar la ropa de funeral de mi padre, una nueva ola de confusión me golpeó. Mis suegros estaban en camino, y no podía deshacerme de la sensación de incertidumbre sobre su visita. ¿Qué podrían querer ahora? Mi inquietud inicial creció mientras me preparaba para otra conversación sobre dinero. Para aclarar las cosas, decidí abordar el tema directamente tan pronto como llegaran. Cuando entraron, sus expresiones satisfechas fueron difíciles de pasar por alto, y se acomodaron en el sofá como si estuvieran en su casa. La tensión aumentó cuando mi esposo de repente propuso que dejáramos nuestra casa grande y sugirió mudarnos a una nueva, con sus padres uniéndose a nosotros. La audacia de su propuesta me dejó sin palabras. Repetí mi intención de seguir adelante con el divorcio, una decisión que se había vuelto más urgente mientras trataba de gestionar la herencia de mi padre, pero mi esposo, restando importancia al asunto de la infidelidad y la inminente separación, anunció con indiferencia su deseo de compartir todo entre esposos, incluida la herencia, la cual afirmó que le correspondía como mi esposo. La suposición de que tenían algún derecho sobre la riqueza de mi padre era indignante, y sus conversaciones triviales sobre las preferencias de habitaciones en una nueva mansión solo avivaron mi ira. Mi determinación se fortaleció, nunca permitiría que se apoderaran de lo que mi padre había trabajado tan incansablemente. Su derecho a la herencia de mi padre había agotado mi paciencia. Unos días después, una llamada de mi tío me trajo algo de consuelo. Sus palabras fueron reconfortantes, ofreciéndome apoyo en este momento tan difícil. Pero la conversación pronto tomó un giro inesperado cuando mi tío pidió verme urgentemente, revelando que tenía algo importante que compartir. Acepté encontrarme con él esa tarde, con la curiosidad despertada y la ansiedad en aumento. Cuando nos encontramos, mi tío reveló detalles sorprendentes sobre mi esposo y mis suegros que me dejaron sin palabras. Decidida a enfrentar la situación de frente, compartí las demandas y reclamaciones indignantes de mi esposo y sus padres. Mi tío, enfadado por su comportamiento, me aseguró que tomaría medidas. Al día siguiente, me encontré nuevamente con mi tío, llevándome a Bill para ayudar a prepararlo para lo que se avecinaba. Juntos comenzamos a trazar un plan que le aclarara a Bill sobre las acciones de su padre y las tendencias manipuladoras de sus abuelos. Lista para el enfrentamiento, reuní a mis suegros en nuestra casa. Los 6 nos sentamos a discutir la posibilidad de que todos viviéramos en la casa de mi familia. Su reacción inicial fue de sorpresa, pero después de confirmar mi seriedad, mi suegra abrazó con entusiasmo la idea, llamándola un sueño hecho realidad, pero la emoción se desinfló rápidamente cuando mi suegro mencionó la tarifa de cancelación para su viaje planeado, exigiendo el reembolso. Su descarado sentido de derecho me dejó horrorizada, y me di cuenta de hasta dónde llegaba su avaricia. Imperturbada por la situación, mi suegra nos aseguró que tendrían el dinero pronto, restando importancia a la urgencia. Después de lidiar con sus constantes demandas de dinero durante tanto tiempo, me había vuelto algo insensible a sus artimañas, pero Bill, no acostumbrado a tal manipulación descarada, estaba visiblemente molesto por su descaro. Colocando suavemente mi mano sobre su hombro, le aseguré que lo manejaríamos juntos. A medida que la conversación se dirigió hacia la idea de mudarnos a la casa de mi familia, decidí seguirles el juego, sabiendo que sus suposiciones estaban lejos de ser acertadas. John, mi esposo, expresó preocupaciones sobre la logística de la mudanza, su tono más agudo de lo usual. Para aliviar la tensión, sugerí que Bill y yo nos encargaríamos de preparar la casa, explicando que sería necesario un gran esfuerzo y acción temprana. Sin embargo, John seguía escéptico, cuestionando si Bill, aún siendo estudiante, podría manejar tales responsabilidades. Le aseguré que Bill era más que capaz, aunque John seguía resistiéndose por detalles insignificantes. Durante todo esto, mi suegra se mantenía animada, completamente ajena a la creciente tensión. La conversación luego giró hacia el tamaño de la casa y la cantidad de habitaciones, con ella expresando entusiasmo. Aprovechando el momento, les ofrecí que pudieran elegir sus habitaciones primero e incluso sugerí un proceso de limpieza gradual. Dado mi horario de trabajo, mis respuestas calculadas ayudaron a desviar sus expectativas por el momento, dejándolos satisfechos con la victoria que creían haber logrado. Sin embargo, en mi mente,
ya estaba planeando destrozar sus ilusiones. El día de la mudanza estaba programado para un mes después, y esperaba con ansias el momento en que todo saldría a la luz. Finalmente, llegó el día fatídico, y mi esposo y mis suegros aparecieron con un camión de mudanza, anticipando su nuevo hogar. Bill y yo los esperábamos en la entrada, ignorando los intentos de humor de mi esposo. Podía ver la emoción en los ojos de mis suegros. No tenían idea de que la verdad estaba a punto de desmantelar sus suposiciones. Mientras mi esposo trataba de restarle importancia a la situación, la puerta se abrió de golpe y mi tío, hermano de mi padre, salió de la casa. Silencioso e imponente, confrontó a mis suegros, dejándolos confundidos. Quedó claro que mi esposo apenas recordaba a mi tío del funeral. Mi tío tomó el control, afirmando su propiedad de la casa y explicando la distribución de la herencia. La realización de su error llegó a mi esposo y mis suegros al darse cuenta de la gravedad de la situación. Incluso después de la firme explicación de mi tío, mi esposo se mantuvo sereno, aparentemente tratando de dejar atrás la confrontación. Sin embargo, en un giro sorprendente, Bill habló, acusando a su padre de haberle sido infiel. El shock en el rostro de mi esposo fue inconfundible cuando Bill reveló que había descubierto la verdad. Bill lo había visto entrando en un hotel con otra mujer, confirmando mis sospechas, pero cuando fue confrontado, mi esposo negó vehementemente todo, rehusándose a reconocer su infidelidad. Bill, manteniéndose firme, exigió que su padre saliera de nuestras vidas, enfatizando el daño que sus acciones habían causado. Sin embargo, mis suegros seguían fijados en sus intereses financieros, presionando por una división de bienes y el proceso de divorcio continuaba. Se atrevieron a decir que habían dejado sus trabajos y renunciado a su apartamento, todo en preparación para una vida de lujo en lo que creían que era su nueva mansión familiar. Su sentido de derecho era asombroso, especialmente cuando revelaron que tanto mi esposo como mi suegro también habían renunciado a sus trabajos. Estaba sorprendida por sus decisiones apresuradas, claramente esperando vivir a costa de la herencia de mi padre. En respuesta a su descaro, declaré firmemente mi legítimo derecho sobre la herencia como hija de mi padre, anticipando una división justa de la propiedad. Afortunadamente, mi tío, que era abogado, intervino para encargarse del proceso legal. Descubrió pruebas de la infidelidad de mi esposo, recabadas durante un mes de investigación. La bomba dejó a mi esposo y a sus padres sin palabras, mientras finalmente comprendían la magnitud de sus errores. Con la ayuda de mi tío, les dije firmemente que todos los asuntos deberían resolverse legalmente y dejé claro que ya no deseaba tener contacto con ellos. A pesar de la mirada fulminante de mi esposo, se fueron, y expresé mi agradecimiento a mi tío por su inquebrantable apoyo. Tras la resolución legal, Bill y yo nos mudamos a la casa familiar, cumpliendo los deseos de mi padre y mi abuelo. Estaba agradecida por la oportunidad de vivir en un lugar lleno de recuerdos, y agradecí a mi tío por guiarme a través de esta experiencia que cambió mi vida. Bill, inspirado por el ejemplo de su tío, se enfocó en sus estudios, decidido a convertirse en un abogado exitoso. En cuanto a mi exesposo y sus padres, enfrentaron una dura realidad, viviendo en un apartamento en ruinas y luchando por encontrar trabajo. Comenzaron a sentir las consecuencias de sus acciones. Cuando mi exesposo me contactó para pedir ayuda financiera, me mantuve firme y me negué a apoyarlo, haciendo respetar los límites de nuestra relación rota. Después de todo, la vida de mi exesposo dio un giro negativo. Se vio obligado a trabajar en empleos de medio tiempo y de un solo día para salir adelante, mientras que su fallido plan de pedir dinero prestado para un ficticio viaje de lujo expuso aún más su engaño. Alivianada por haber quitado ese peso de encima, me concentré en mi carrera y esperé con ansias ver a Bill graduarse de la universidad. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Sigan sorprendidos. Mi bolso, que contenía mi pasaporte, desapareció sin dejar rastro. Frenéticamente, busqué por todas partes, pero no encontré nada. Mientras tanto, sentía la intensa mirada desaprobadora de mi suegra, Susan, sobre mí. Su rostro mostraba una expresión de desprecio, y su sonrisa estaba impregnada de sarcasmo. Tú sola tienes la culpa, me burló, su voz goteando de burla. Esto es lo que recibe una esposa descuidada. Pronto volaremos a los Estados Unidos, considera esto como nuestro adiós. Su risa resonó, amplificando mi angustia. En ese momento, me di cuenta de que había cometido un gran error al confiarle a Susan mis pertenencias, y su traición me dejó sintiéndome completamente impotente. Me llamo Débora. Tengo 31 años y he estado casada con Gabriel durante 2 años. Aún no hemos comenzado una familia, pero hemos construido una vida plena en un pueblo cerca de la casa de sus padres. Después de casarnos, seguí equilibrando mi carrera con las responsabilidades del hogar.
esforzándome por manejar ambos roles con dedicación. El padre de Gabriel falleció hace 6 años, dejando a Susan sola, y ella visita con frecuencia, a menudo escrutando mi limpieza del hogar. Es una fuente constante de estrés. ¿Por qué no dejas tu trabajo?, solía decir, su tono desdeñoso. Tu trabajo no es tan importante, y no estás manejando bien ninguno de los roles. Gabriel merece más que una ama de casa mediocre. Inspeccionaba nuestros pisos, suspirando dramáticamente. Solo mira el polvo, es impactante. Admito que la limpieza del hogar no es mi fuerte, pero limpio cada mañana antes de trabajar, y me dolió ser criticada así. Susan parecía encontrar satisfacción en señalar mis defectos, quizás como una manera de desahogar sus propias frustraciones. Cada día con ella se sentía como un nuevo desafío. De repente, Susan propuso unas vacaciones familiares, invitándonos junto con la familia de la hermana de Gabriel. Mi cuñada, Lori, es dulce y amable como Gabriel, y a menudo disfrutamos pasar tiempo en las casas de cada una. La idea de viajar con Susan me ponía nerviosa. A menudo le había confiado a Gabriel sobre sus comentarios hirientes, así que cuando expresé mi duda, él sugirió una perspectiva positiva. Mi mamá quiere venir, dijo. Tal vez esté buscando conectar y crear buenos recuerdos. Esta podría ser una oportunidad para que ambas se conozcan mejor, sugirió con una sonrisa alentadora. Eso es cierto. Es nuestro primer viaje juntas, quizás hagamos buenos recuerdos y fortalezcamos nuestra relación. Estuve de acuerdo, esperanzada con el apoyo de Gabriel. Susan tomó el control de la planificación del viaje, eligiendo el destino y el itinerario, mientras nosotros ajustábamos nuestros horarios a sus planes. Me pregunto a dónde tiene en mente. Espero que sea asequible, reflexionó Gabriel. Ella mencionó Nueva Zelanda, respondí, escapándose un suspiro. Susan había elegido un destino internacional extravagante sin considerar nuestro presupuesto. Bueno, es su elección, sigamos con eso, razonó Gabriel. Vi su punto, y a pesar de mis reservas, financiamos el viaje con nuestros ahorros. Una vez que coordinamos nuestras vacaciones, estábamos listos para partir. Nueva Zelanda era impresionante, con vistas impresionantes y comida deliciosa, y los días pasaron volando. Antes de darnos cuenta, era hora de regresar a casa. Tuve un tiempo fabuloso, incluso me bronceé un poco, exclamó Susan en el aeropuerto, aún emocionada por el viaje. Sí, fue maravilloso, respondí, tratando de igualar su entusiasmo, aunque me sentía un poco decepcionada. Gabriel se dio cuenta y preguntó, ¿qué te pasa? Te ves un poco apagada. Nothing major. Comencé, explicando mis sentimientos encontrados. A pesar de que el viaje fue agradable, no había conectado con tu mamá tanto como esperaba. Apenas tuvimos tiempo a solas, le confesé. Él me dio un apretón reconfortante en el hombro. No te estreses por eso, lo importante es que todos nos divertimos. Suri Schurens ayudó, aunque aún me preguntaba si estaba sobrepensando. Mientras caminábamos por el aeropuerto, Susan de repente anunció, necesito ir al baño antes de abordar. Débora, ¿podrías cuidar mis maletas? Todos, dejen sus cosas con ella. Me entregó su equipaje y se fue con los demás. Lori, al notar que estaba abrumada, dijo, te ayudaré cuando regrese, solo espera un poco. Susan regresó sola poco después. ¿Ya volviste?, pregunté, sorprendida. Estaba vacío, respondió, mirando a su alrededor. ¿Dónde dejaste mis maletas? Aquí mismo, señalé el equipaje al lado de ella. Ella lo recogió, frunciendo el ceño. ¿Por qué está mi bolso caro en el suelo? Te lo di para que lo cuidaras. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Con los brazos llenos de las maletas de los demás, su tono crítico dolió. Deberías ir al baño también, agregó con desdén. Deja tu bolso aquí, yo lo vigilaré. Gracias, seré rápida, dije, dejando mi bolso y dirigiéndome al baño. La memoria de la anterior aseguración de Susan de que el baño estaba vacío resonaba en mi mente mientras finalmente regresaba. Lori esperaba cerca, prefiriendo no arriesgarse a perderse, ya que las direcciones a menudo la confundían. Juntas, regresamos a donde habíamos dejado a Susan, de pie sola sin señales de los hombres. Gracias por cuidar las maletas, dije, escaneando el área en busca de la mía. Curiosamente, mi bolso faltaba. Estoy segura de que lo dejé aquí, dije, buscando entre todas las maletas. Solo la mía había desaparecido. Mi bolso ya no está. Estuviste aquí todo el tiempo, ¿verdad? Le pregunté a Susan, mi voz temblando de preocupación. ¿Tu bolso? No sé, tal vez nunca estuvo aquí, respondió Susan fríamente, con una expresión despectiva en su rostro. No, recuerdo haberlo dejado justo frente a ti, insistí, sintiendo un golpe de traición. No vi nada, no me eches la culpa, respondió Susan.
encogiéndose de hombros. Me dijiste que lo dejara aquí mientras usaba el baño. Mi pasaporte estaba en ese bolso, exclamé, mi mente corriendo en pánico. La sonrisa de Susan se tornó burlona. Quizás esto es lo que obtienes por cómo trataste mi bolso, arrojándolo al suelo. Una esposa descuidada como tú merece esto, podrías quedarte atrás en lo CE. Añadió sarcásticamente, nos iremos pronto, contigo o sin ti, adiós. Se rió fríamente, sus palabras dejándome hirviendo de rabia. Pero esto no era solo mi problema, mi bolso contenía todos nuestros pasaportes. Sin él, ninguno de nosotros podría volar de regreso a los CE. La expresión de Susan se desvaneció. ¿Qué? ¿Por qué tienes los pasaportes de todos?, exigió, agarrando mi brazo con una urgencia repentina. Lori, al escuchar, intervino, Débora los estaba guardando para mantenerlos a salvo con todas las maletas alrededor. Gabriel tenía demasiadas cosas que manejar por sí mismo, explicó Lori con dulzura. El rostro de Susan cambió, dándose cuenta del peso de la situación. Deberías haber dicho algo si los pasaportes estaban contigo. Hubiera tenido más cuidado, exclamó, su tono de repente matizado con preocupación. Le di una mirada dudosa. ¿Entonces dejaste mi bolso desatendido sin saber sobre los pasaportes?, le pregunté, notando la expresión preocupada de Lori. Finalmente, Susan admitió, bueno, no noté si lo tomaron, simplemente desapareció cuando miré de nuevo, respondió, manteniéndose a la defensiva. Eso es increíblemente irresponsable, respondí, frustrada. En ese momento, Gabriel y los demás regresaron, notando nuestras caras angustiadas. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, con su rostro nublado de preocupación. Rápidamente, expliqué la situación, y Gabriel suspiró, lanzando una mirada incómoda hacia Susan. Esto es serio, necesitamos buscar el bolso de inmediato, dijo, mirándome en solidaridad. Lo dejé justo aquí, Susan, como pediste, señalé el lugar. Estuvimos ausentes unos 12 minutos. Debe haberse desvanecido en ese tiempo. Susan, ¿estuviste aquí todo el tiempo? Me quedé aquí, cuidando todas las maletas, respondió Susan firmemente. No iba a ir a ninguna parte con los objetos importantes de todos dejados así, pero tu bolso estaba justo en el borde, fuera de mi vista. Soy solo humana, dijo, girando la cara. Reportemos esto a seguridad y revisemos las cámaras. Quizás podamos rastrear a quien lo tomó, sugirió Gabriel, moviéndose hacia el personal del aeropuerto. Susan agarró su brazo. Espera, hacer un reporte parece drástico. ¿No sería más fácil sacar nuevos pasaportes?, preguntó. Gabriel, sacudiéndola, estaba decidido. No, esto es necesario, no perdamos tiempo. Después de alguna discusión, decidimos presentar un informe y empezar a reponer pasaportes si era necesario, pero las grabaciones de seguridad aún podrían ayudar a recuperar el bolso. Coincidiendo con Gabriel, Lori añadió, sí, actuemos rápido. Susan comenzó a discutir a la defensiva, insistiendo en que era su culpa y que podía manejar la situación por sí misma. Su temperamento se encendió mientras negaba la necesidad de ayuda oficial. Lori rápidamente intervino, esto no es culpa de Débora. Mamá, tú estabas a cargo de cuidar las maletas, me defendió, repitiendo lo que quería decir. Gabriel me apoyó, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Débora ya ha asumido la responsabilidad. Mamá, ¿por qué resistirse al reporte? Susan dudó, incómoda. Nunca he tratado con la policía antes. Me pone ansiosa. Creo que podríamos manejar esto nosotras mismas, razonó. Está bien, yo también ayudaré a buscar. Vamos a separarnos y ver si encontramos algo por nuestra cuenta, dijo, tratando de tomar el control nuevamente. Justo en ese momento, un joven se acercó, sosteniendo un bolso. Los estaba buscando. Pensé que podrían estar preocupados por dejar esto atrás, dijo, el alivio claro en su voz. Me alegra haberlos encontrado. Esto podría haber arruinado su viaje. Atónita, tomé el bolso. ¿Dónde lo encontraste?, pregunté. En el salón, simplemente sentado sobre una mesa, respondió. Intenté llamarla, pero no se dio cuenta y desapareció entre la multitud. He estado buscándola desde entonces, explicó. Le agradecimos sinceramente, volviéndonos hacia Susan, que se veía visiblemente inquieta. La enfrentamos directamente. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué se dejó la bolsa de Débora desatendida en el salón?, preguntó Gabriel, con la voz cargada de frustración. No hay excusas, mamá, dejaste la bolsa de Débora ahí a propósito, ¿verdad? Y parece que no has estado cuidando nuestro equipaje en absoluto, continuó, el peso de sus acciones pesando sobre todos nosotros. Es asombroso que trates a Débora así,
dejando su bolsa deliberadamente en un área de descanso para evitar ser capturada por las cámaras de seguridad. «Sabías que mostrarían la verdad», añadió Lori, mirando a Susan con desdén. Rápidamente revisé la bolsa. Nuestros pasaportes, billeteras y teléfonos estaban todos a salvo. Tuvimos la suerte de cruzarnos con una persona tan servicial. Aliviada pero aún enojada, me volví a enfrentar a Susan. «¿Cómo pudiste actuar así, Susan? ¿En qué estabas pensando?», exigí, dejando salir mi frustración. La respuesta de Susan fue desafiante. Ella tiró mi bolsa al suelo y me sentí herida. «No soy una villana aquí. ¿Quién iba a saber que tu bolsa desgastada contenía todos los pasaportes? Solo estaba frustrada. No es como si la hubiera dejado desatendida a propósito. Así que no saques conclusiones apresuradas», dijo a la defensiva. «Eso es suficiente», interrumpió Gabriel con firmeza. «Mamá, piensa en cómo has estado tratando a Débora desde que nos casamos. Esperaba que cambiaras, pero ahora veo cuánto la has lastimado. Lo siento, Débora», dijo sinceramente, su disculpa haciendo que las lágrimas se acumularan en mis ojos. Miró firmemente a Susan. «Mamá, manejar deliberadamente las pertenencias de alguien es irresponsable. Y veremos en las grabaciones de seguridad lo que realmente sucedió», añadió, su determinación evidente. Susan se veía sorprendida. «Espera, Gabriel, no hablas en serio sobre involucrar a la policía, ¿verdad? Somos familia. Y Débora es tu esposa. Así que una madre se lleve la bolsa de su nuera no es un crimen», suplicó, intentando convencer a Gabriel. El rostro de Gabriel se endureció. «Eso es ridículo, mamá. Lo primero que debes hacer es disculparte con Débora. No intentar escapar de tu responsabilidad. Es simplemente incorrecto esconderse detrás de los lazos familiares para justificar esto. No llevaremos esto a la policía. Pero este incidente muestra que necesitamos un cambio real en cómo manejamos las cosas». Luego, tomando mi mano, Gabriel tomó una decisión firme. «Vamos a cortar lazos contigo. No te acerques a Débora ni a mí de nuevo. Organizaremos un vuelo diferente de regreso a casa. Por favor, Gabriel, espera. Todo esto es tan repentino. Necesito una oportunidad para hacer las cosas bien. Por favor, déjame disculparme y enmendar», suplicó Susan desesperadamente, aferrándose a las piernas de Gabriel para evitar que se fuera. «Gabriel, no hagas esto. Esto es humillante», intervino Lori, con la voz quebrada mientras tiraba de Susan hacia atrás, sus propias lágrimas fluyendo. Lori y su esposo luego alejaron a Susan, dejándonos a Gabriel y a mí solos. «¿Estás seguro de esto, Gabriel, de cortar lazos con tu madre?», pregunté, con preocupación evidente en mi voz. «Es necesario. Eres la persona más importante en mi vida, y debería haberte protegido mejor», respondió, abrazándome. Reservamos un vuelo separado de regreso a casa, regresando a nuestras vidas sin la interferencia de Susan. Lori también decidió mantener su distancia de su madre. Nos mudamos lejos de la familia de Gabriel, cortando completamente los lazos con Susan. Parecía que Lori eligió mantener su distancia también. 8 meses después de nuestro viaje a Nueva Zelanda, descubrí que esperaba un bebé. Susan nunca conocería a este niño. En nuestro nuevo pueblo pacífico, libre de su influencia, esperábamos un futuro más feliz. Mi único deseo es seguir viviendo una vida alegre con Gabriel y nuestro hijo, dejando el pasado atrás. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Mantente atento.